para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Ya han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní AM 970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Pero muy buen mediodía, mis queridos oyentes. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Este domingo 3 de noviembre del 2024. Como siempre, con la guía y la dirección del Espíritu Santo, hoy vamos a estar compartiendo este programa junto a Marquito Favotti allá en los controles, con el pastor René Sotelo y la pastora René Sandoval, Reyes Sandoval.
también mi esposa Ulmita Castillo. Y bueno, vamos a estar compartiendo esto que ya ustedes están acostumbrados, que a esta hora le estemos trayendo las mejores alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Dice en el Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Toma esta palabra como que Dios te está hablando en este día y como vos lo crees, así será hecho. Estoy dando la oportunidad al pastor René Sotelo, luego a la pastora Reyes, para que estén saludando a la audiencia. Bueno, queridos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes, ya pasó las 12, así que en esta tarde estamos agradecidos por estar con el pastor Fontana y aquí con la esposa de él, y bueno, saludamos toda esa gran audiencia que tiene Radio Guaraní de Cursucuatiá. Agradecemos a Dios por este día lindo, fresquito, no hace mucha calor, ¿no? Y así que estamos muy agradecidos por este día, que Dios esté bendiciendo a toda la audiencia. Pastora. Bueno, yo saludo también con la paz del Señor a todos los hermanos que están sintonizando Radio Guaraní y también a los oyentes, ¿no? Que Dios les bendiga en este día precioso, ¿no? Que Dios ha permitido que podamos estar nuevamente acá en los estudios de Radio Guaraní con el pastor Fontana. Que Dios les bendiga a todos los hermanos. Quiero decirle que Dios tiene bendiciones para su vida. Y usted también, mi querido amigo, que está escuchando por primera vez quizá la radio o quizá escucha todos los domingos, pero el Señor Jesucristo tiene bendiciones para su vida también en este día. Así que vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias doy a mi Señor y Salvador Jesucristo por estos hermanos que me pueden estar acompañando en este momento. Tiempos atrás era nuestro recordado Mario Cortés Marito, nuestro compañero acá en el equipo, pero hoy, bueno, gracias que Dios ha mandado a estos siervos para que juntos podamos hacer este programa con las mejores alabanzas y compartiendo palabra de Dios. Así que vamos a ir al primer tema musical que Marquito Favotti pone en el aire. Qué cosa tan extraña me ocurre en este día. Parece que no fuera el mismo de ayer. Todo se ha vuelto nuevo, distinto y más hermoso, como si hubiera muerto y vuelto a ya nacer. Preciosas avecillas oír dejan su trino, volando entre los pinos, le arrullan al oído, le cuida como niño, a dar alegre gritos, correr por los caminos, saltando por doquier.
yo le doy a quien todo le debo, la salvación de mi alma, la paz del corazón, perdón de mi pecado, promesa ya cumplida, demuestra que en la vida no hay otro como Dios. Maravilloso encuentro del alma redimida con el creador del mundo, el dueño de mi vida. Me llevará consigo cuando a buscarme venga. Es esta la promesa de su infinito amor. Es esta la promesa de su infinito amor. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así continuamos en el programa y vamos a aprovechar la visita del pastor René Sotelo para que traiga una palabra de Dios, para que sea de bendición para nuestra audiencia. Así que atento tu oído a lo que Dios quiere hablarte en este día. Adelante, pastor René. Bueno, queridos oyentes, es un placer estar desde aquí. Seguramente que hay personas escuchando y yo voy a leer una palabra para compartir con todos ustedes. Y esto se encuentra por ahí alguno quiere saber dónde se encuentra el texto, el Salmo 107, versículo 16, voy a estar leyendo en esta preciosa mañana donde ya hemos escuchado lindas alabanzas y todavía queda un ratito largo para escuchar alabanza, palabra de Dios. Dice así, Salmo 107, versículo 16, porque quebrantó puertas de bronce y desmenuzó cerrojos de hierro, y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y lo libró de todas sus aflicciones, y envió su palabra, y lo sanó, y lo libró de su ruina. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios, queridos oyentes, una hermosa palabra de Dios que estamos en este mediodía, digamos, compartiendo. Acá nosotros vamos a procurar darle un pequeño discernimiento, un poquito a la palabra nada más. Dice, porque quebrantó, dice, ¿no?, sus puertas de bronce. Usted sabe que una puerta de bronce es fuerte, es segura, es algo fuerte que está asegurado. ¿Y para qué servía esta puerta de bronce que dice acá la palabra? Bueno, detrás de esa puerta de bronce y este cerrojo de hierro que dice acá, esos son las trampas que muchas veces el diablo hace para trabar bendiciones de la gente. Es decir, por ejemplo, los trabajos se encuentran detrás de esas puertas. Mucha gente a veces no tiene trabajo y eso no es ninguna ciencia, ni ninguna adivinación, ni ninguna revelación genuina que le hago. Eso cualquiera sabe. Pero lo que no sabe cualquiera es que el Señor puede romper esas puertas trabadas ahí con hierro para que el hombre y la mujer pueda alcanzar algo, una bendición de parte de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que quebrantó, se rompió. Dios está dispuesto a romper todo eso para que el hombre, la mujer pueda alcanzar esa bendición gloriosa. Dice, porque quebrantó puertas de bronce, desmenuzó cerrojo de hierro. Una vez que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, aquellos que no lo tienen puede tener esa bendición de parte de Dios que va a venir. Pero si también hay algunos que a veces no se deja estar un poco y el enemigo está
Él no duerme la siesta como yo, por ejemplo, me acuesto a dormir una siesta, ¿no? Él no duerme la siesta, anda haciendo maldades todo el día y toda la noche. Porque la Biblia dice que Él envía saetas de día, de noche, en contra de los seres humanos. Y aquí nosotros tenemos una oportunidad grande de parte de Dios, porque acá dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de rebelión y a causa de su maldad. La maldad está en todo lado, queridos oyentes, en todo lugar, en cualquier lugar que usted esté. Por ejemplo, nosotros acá en la Argentina podemos poner un pequeño ejemplo, ¿no? No necesitamos estar en la zona del Líbano o de Ucrania para que haya escombros y gente aplastada. ¿Vio? Ahí nomás, cerca, allá en Buenos Aires, cayó ese edificio, ¿no? Y eso es todo obra del enemigo, que habrá cegado a estos técnicos, a estos ingenieros para ir a tocar algo tal vez, o no sé. Pero el asunto es que la maldad está en todo lugar. El enemigo está azotando a los hombres y mujeres que de bien podríamos decir que, bueno, hay personas que dicen, bueno, yo por suerte no hago un mal a nadie, no tengo maldad, pero hay otro que sí. Entonces, la maldad le alcanza a todo, porque el diablo no mira. Si él puede voltear pastores, trata también. Pero y si no sabe nada de la palabra, no sabe ni orar, ¿cómo se va a defender? Acá dice que fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión, o sea, se rebelaron contra Dios. Pero el 18 es lindo, dice así, mire. Y sus almas abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de todas sus aflicciones. Qué lindo, ¿verdad? Que hay una puerta también para entrar. Una vez rota la puerta de bronce, que el enemigo, para privar a la gente de la alegría, para privarle de la salvación de su alma, que es una de las cosas tan importantes, y él tiene todo asegurado ahí. A lo mejor dice que el divino a hurtar, a robar, a destruir. Entonces se agarra con la plata que está por ahí, agarra todo lo que pudiera ser útil para los hombres. Dice la palabra del Señor aquí que luego esta gente clamaron a Dios. Y ahí él comenzó otra vez a darle, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. ¿Cuánta gente afligida no hay por muchas cosas? A veces hasta la salud de la gente está privada porque está bajo estos cerrojos de hierro, esta puerta que es irrompible para el ser humano, que solo Dios puede hacer por nosotros. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Cuánta gente, ¿no es cierto?, está un poco arruinado y no ve ese horizonte. Hay gente que hasta llega a decir, bueno, agarro y me quito la vida y termino todo. Y no, ahí es donde empieza lo peor. Porque, bueno, usted para vivir bien y que termine, eso tiene que aceptar a Jesús como Salvador. Y al día que se va de esta tierra, como todo, hay que irnos, pero vamos y golpeamos la puerta. Habrá escuchado el ruidito en el micrófono. Y si no se abre, ahí está el problema, querido oyente. Pero usted tiene el tiempo, si usted está respirando todavía y vive, tiene la oportunidad de decirle de donde usted está, Señor, perdóname mis pecados, porque ese es lo que va a trabar y toda persona. Nadie está limpio, ¿no?, del pecado. Así que Dios le bendiga, y agradezco al pastor por esta oportunidad de compartir con usted este poquito de la palabra de Dios. Dios bendiga, pastor. Amén. Igualmente, mi querido hermano. Bueno, vamos, después de haber escuchado esta preciosa palabra, vamos a ir a un tema musical que está justamente a cargo de este grupo, que en otros tiempos era dirigido por el pastor René Sotelo. Así que Marquito Favotti pone este tema en el aire, este tema que está a cargo de Estrella de Belén.
La trompeta está sonando, ya los cielos se han abierto y desde los cuatro vientos se escucha la voz de Dios. Es Jesús glorificado que desciende victorioso, trayéndome como premio el preciado galardón. Oí la fina trompeta que anuncia con esplendor la venida del Señor, con fila de serafines, con ángeles querubines que escoltan al Redentor, cantando los aleluya al son del emperador. El Cordero del Señor sobre el trono está sentado, observando a lo lavado por la sangre de su amor. Hoy el coro celeste, cua dulces signos entonan, mira las bellas coronas de estrella que están brillando, seguida alabando en esa playa de luz, que en la ribera mirando está gozando Jesús, que en la ribera mirando está gozando Jesús. Por haberle anunciado, por haberle obedecido, su palabra él ha cumplido y me vino a buscar. Oí la fina trompeta, hermanos y siervos de Cristo, que ha llegado ya la hora de su iglesia arrebatar. Oí la fina trompeta que anuncia con esplendor la venida del Señor, con fila de serafines, con ángeles querubines que escoltan al Redentor, cantando los aleluya al son del emperador. El Cordero del Señor sobre el trono está sentado, observando a lo lavado por la sangre de su amor. Hoy el coro celeste, cua dulces signos entonan, mira las bellas coronas de estrellas que están brillando, seguida alabando en esa playa de luz, que en la ribera mirando está gozando Jesús, que en la ribera mirando está gozando Jesús. Es la hora 12:30. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 1540 9047. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Este fin de semana, prepárense para la noche del terror en el cine de la Rural. Comienza el viernes 1 de noviembre a las 17:30 horas con Robots Salvajes, una aventura futurista llena de acción. Luego, a las 19:30 horas, sumérjanse en el terror con Terrifier 3. No te atrevas a mirarla solo. Y para terminar la noche, a las 22 horas, Venom, el último baile, la última danza de terror y destrucción. No te pierdas esta noche de terror en el cine de la Rural, desde el viernes 1 al lunes 4 de noviembre.
Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 38 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 88%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Hola onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así seguimos en este programa, dando gracias a Dios por todo lo que cada día Él nos regala, nos sostiene de pie. Bendice a aquellos que oramos y pedimos a Dios por salud, por trabajo, por problemas de familia. Siempre la respuesta de Dios está con nosotros. Así que damos gracias a Dios y lo estamos invitando para esta tarde, 19 horas. Culto en nuestra casa de oración hoy, donde vamos a estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos a todos. Así que, bueno, como le decía ayer, de lunes a lunes los esperamos para que todo aquel que no se pueda acercar por distintos motivos, 2 días de culto, sábados y domingos, lo pueda hacer cualquier día, cualquier hora. Lo vamos a estar atendiendo, vamos a estar orando y Dios va a hacer la obra en tu vida. Como le aclaraba ayer, no somos curanderos, nosotros no curamos ni sanamos a nadie. Oramos, pedimos a nuestro Señor Jesucristo y Él es quien hace la obra. Así que la confianza tiene que estar siempre por nuestro Señor Jesucristo, nunca en el hombre. Pero lo esperamos, vamos a orar por ustedes y Dios va a hacer la obra. Estamos orando por familias de la zona de Bonplan, de la zona de esta colonia Tatacuá, que está allá muchos kilómetros de aquí, y también por personas de acá de la zona, de pueblos vecinos. Muchas veces no damos los nombres porque guardamos respetamos a todas las personas. Está quien gusta, quien no quiere que le nombre en la radio. Respetamos todas estas decisiones de cada uno. Así que, bueno, estamos ahí para atenderlo el día, la hora que ustedes necesitan.
quiere venir a hacernos unas consultas, quiere alguien venir a recibir a Cristo, ahí estamos. ¿Quiere alguno bautizarse? También vamos a instruirlo sobre el bautismo y lo bautizamos. Así que bueno, queda abierta las puertas para cada uno de ustedes. Bueno, vamos con otro tema musical para toda nuestra querida audiencia. Hoy me detuve a pensar dónde va la humanidad, porque ya lloré al ver la cara de la crueldad. El hombre vende el amor y siembra solo maldad, cosechando en abundancia dolor e infelicidad. En escuelas encontramos también la brutalidad. Los niños están armados cometiendo atrocidades. Da temor de pasear por las plazas y ciudades. La gente vive entre rejas y los presos en libertad. La seguridad del mundo, mi Dios, qué fragilidad. El mal destruye en segundos con mucha facilidad. Aviones caen sobre casas, creando inseguridad. Quien miente consigue fama y se vuelve celebridad. Criaturas son robadas dentro de maternidades, después son negociadas sin vergüenza y sin piedad. Los traficantes de órganos lo hacen sin dificultad. La vida perdió el precio, mi Dios, qué barbaridad. Hoy nuestras autoridades, y hay que decir la verdad, no son todos confiables, pues falta sinceridad. Algunos en el poder masacran la sociedad, están comprando conciencias para hacer su voluntad. Es difícil encontrar en el hombre la dignidad. Es vergonzoso hablar que no existe honestidad. La juventud camina en desenfreno y vanidad. En diarios y revistas solo vemos vulgaridad. Hay que acercarse a Dios y buscar su santidad, pues solo al lado de Él está la felicidad. Aún entre las tinieblas demostremos fe y bondad y morar con Jesucristo sirviendo en la eternidad. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así seguimos en el programa y vamos a escuchar otro mensaje, otra palabra de Dios. Así que ahora le toca el turno a la pastora Reyes. ¿Cómo es su apellido? Sandoval. Cazadores Correntinos, tenemos un hermano, Pastor Sandoval. Puede ser pariente, ¿no? Sobrino. Bueno, yo hoy no recuerdo el nombre
del pastor Sandoval, que está en Cazadores Correntinos. Bueno, entonces vamos a escuchar otro mensaje de la palabra de Dios que va a traer nuestra pastora Reyes. Bueno, seguimos acá, ¿no?, en ese estudio de Radio Guaraní, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las alabanzas, los agradecimientos, ¿no?, con todos los hermanos en esta tarde preciosa, en este mediodía, ¿no?, donde verdaderamente hemos venido a compartir, ¿no?, la palabra de Dios. Y bueno, estamos saludando también a todos los oyentes, ¿no?, que están sintonizando Radio Guaraní, también, ¿no?, en el campo, ahí donde se escucha mucho la radio, ¿no?, en Rincón de Zarza, ahí donde están muchos mis parientes, así que si están escuchando, que Dios le bendiga, que Dios le alcance esa bendición preciosa a cada uno de mis familiares, ¿no?, que Dios les bendiga mucho en este día. Es un día especial donde podemos estar compartiendo también la palabra de Dios, ¿no? Y yo quisiera compartir con todos ustedes en San Mateo capítulo 11 versículo 28, que Dios está hablando a nuestras vidas en esta mañana, ¿no?, que dice así: venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo los haré descansar. Qué precioso llamamiento. Es un llamamiento para todos aquellos que están, dice, trabajados y cargados, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos, porque solamente Jesucristo puede sacar ese cansancio espiritual de mucha gente en estos tiempos que se encuentra, ¿no?, cansado espiritualmente, trabajado, como dicen, ¿no?, trabajado por cuantas cosas malas, ¿no?, por brujería y por cuantas cosas más que el diablo vino a meter a las almas, ¿no?, para cansarle, para destruir. Pero qué lindo que es, mis queridos hermanos, que en esta mañana podemos compartir esta palabra preciosa, ¿no?, que dice que vengamos a Él, no a Jesucristo. Jesucristo dice así en tu palabra: venid a mí todo lo que estáis trabajado. Trabajado no significa que usted pueda estar trabajado, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, por el trabajo material, porque uno trabaja en trabajo material y bueno, se acuesta y descansa, pero hay otro trabajo que es el trabajo espiritual, que no hay descanso si no es por la palabra de Dios, si no es por el Espíritu Santo de Dios que quita todo eso, mis queridos amigos, mi querido hermano, no descansa. No se descansa el cuerpo físico, sí, uno puede pegarse un baño, tomar un té y acostarse y descansar, ¿no? Al rato se levanta y está descansado el cuerpo. Pero hay otro que es nuestra vida espiritual, que es ahí lo más profundo del corazón, donde verdaderamente, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, solamente Jesucristo puede dar ese descanso, porque dice, ¿no?, que vengamos a Él todos los que están cargados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Qué linda palabra, mis queridos hermanos, porque acá Dios nos está dando, nos está ofertando, ¿no?, ese, mis queridos hermanos, ese llamamiento, esa bendición, porque Dios lo que vino es a dar vida y vida en abundante. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos, porque vemos hoy en día hay muchísimas personas que están cansadas espiritualmente, que están trabajados, mis queridos hermanos, y no dan más, porque dice, cuántas veces a mí, mis queridos hermanos, me dicen, estoy cansado ya de vivir. Y uno le mira y es una persona joven que tiene toda la vida por delante, pero que, mis queridos hermanos, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero qué precioso que es, mis queridos hermanos, tener este Dios de poder, tener esta presencia maravillosa donde podemos clamar a este Dios de poder y Él puede darnos el descanso en nuestra alma, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos, porque cuando está descansado el alma, todo el cuerpo, toda la vida, todo el hogar, todos, mis queridos hermanos, las familias también. Y dice, ¿no?, la palabra dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué lindo poder aprender de Jesucristo. Poder aprender, mis queridos hermanos, aprender no lo que Dios es, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Podemos clamarle y Él nos escucha. A veces quizás no somos merecedores, pero quiero decirle que Dios tiene grande amor con las almas, que ha dado su vida en la cruz del Calvario.
¿Cómo no darte, mis queridos amigos, mi querido hermano, esa paz que usted está necesitando en este día? Una paz preciosa que solamente Él puede darnos. Mire, estos días, mis queridos hermanos, no hace mucho vino una vecina, ¿no? Yo siempre le hablo de la palabra de Dios y vino una señora con unos cuantos hijos, tenía como 4 hijos, ¿no? Y yo veía que las niñas a veces las 2, las 3 de la mañana estaban jugando por la calle, ¿no? Y bueno, yo no decía nada, ¿no? Y fui y le invité y vino. Y me dice, señora, dice, yo quiero que usted ore por nosotros, porque nosotros no podemos dormir a la noche. Ah, sí, le digo, sí, dice, no, nosotros dormimos recién a la mañana a las 9, por ahí nos dormimos un rato, dice, pero a la noche no, dice, porque viene alguien, dice, con cadena y nos quiere pegar y nos lastima. Y bueno, mis queridos hermanos, vivían atormentados. Quizá uno ve la familia, ¿no? Aparentemente está bien, pero ahí yo veía, mis queridos hermanos, cómo esa familia estaban atormentados. No podían, ellos ya no deseaban la noche porque decían, ¿no?, que vivían muy mal. No podíamos dormir, dice, a veces queríamos dormir, estábamos en la ventana ya abriendo la ventana y entrando con cadena para pegarnos. Mis queridos hermanos, el diablo es el que hace eso. Quizá muchas veces nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, no estamos bajo la sala poderosa de nuestro Señor Jesucristo, vivimos en paz, pero no sabemos los vecinos de nosotros cómo están. Están atormentados por el diablo. ¿Por qué, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Porque ya estamos en los últimos tiempos, donde dice la palabra de Dios, ¿no?, que en los últimos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé, ¿no?, que ya no le van a importar quizá, mis queridos hermanos, la familia, sino todo va a ser, porque, mis queridos hermanos, el diablo lo que toma es la mente de la gente, ¿no? Y cuántas almas que se quitan la vida, como decía el pastor, ¿no? Se quitan la vida, cree que ya va a estar bien. Pero qué lindo, mis queridos hermanos, poder entender los propósitos de Dios. Que Él nos llama en esta mañana para que vengamos a Él. Que vengamos a Él, que todo lo que está ahí cargados y trabajado, dice que yo los haré descansar. Dios va a dar el descanso precioso, mis queridos hermanos. Ese descanso que hace falta, que tanta falta hace en la vida espiritual. El descanso, mis queridos hermanos. Y Él es el que cura. Él es el que sana. Yo siempre digo, ¿no? Usted le duele la cabeza o le duele la cintura, puede ir al doctor, el doctor puede darle un remedio. Pero si le duele el corazón ahí, lo más profundo, si usted siente que tiene una raíz de amargura, nadie puede sacarlo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, solamente Jesucristo, porque somos hechura de su mano y Él sabe cómo sacarlo. Muchos dicen, bueno, vamos al psicólogo. No, nada, mis queridos hermanos. La vida espiritual, el único que puede arreglar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos hechura de su mano y Él sabe, mis queridos hermanos, conoce cada miembro de nuestro cuerpo. Así que el Señor les bendiga. Y si usted quiere que estemos orando por usted, puede estar llamando en este momento y vamos a estar orando para que Dios verdaderamente pueda libertarle, pueda darle una vida, mis queridos hermanos, digna de que usted pueda vivir bien en esta tierra, ¿no? Así que el Señor les bendiga mucho. Estos días estábamos en la otra radio, ¿no? Y estábamos hablando una palabra y sonó el teléfono y me llamó un joven. Dice, señora, dice, me tocó la palabra que estaba compartiendo, me dice. Hace 3 meses que murió mi mamá y de que murió mi madre, dice, yo no tengo paz en mi corazón, no duermo. Pero ahí, mis queridos hermanos, yo salí, le oré por el teléfono, hice una oración por él. Y qué bueno, mis queridos hermanos, que cuando yo llegué a mi casa, el hombre me volvió a llamar y me dijo, ¿sabe qué alegría que tengo? Qué paz que tengo en mi corazón, dice. Y bueno, y siempre me llamaba, me decía, vino una señora, dice, y me invitó a la iglesia y ahora estoy yendo a la iglesia. Qué lindo, mis queridos hermanos. Eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón de recibir a Cristo, Él, mis queridos hermanos, tiene todas las bendiciones para su vida. Así que esto es lo que yo quería compartir con usted y que el Señor le bendiga en este día maravilloso. Y quiero decirle que Jesucristo le ama de tal manera que ha dado su vida por usted en la cruz del Calvario. Amén. Así. Amén. Precioso mensaje, preciosa palabra de Dios que nuestra hermana ha compartido este día. Así que usted, si
está pasando por algún momento de estos difíciles, momentos de angustia muchas veces, llámenos. Yo siempre les digo que el 3774-6321-77 lo va a atender las 24 horas de todos los días. Así que no esté sufriendo, no esté pasando amargura, momentos de angustia en su vida, porque Cristo está ahí con los brazos abiertos, esperando que tú le clames, que tú le pidas, que tú te acerques a Él y una nueva vida comenzará en ti. Los cantores del Cordero. No me avergüenzo del Evangelio, otro tema que Marquito Favotti pone en el aire. Tema era el ataúd a la ignorancia mundo de pintura. Se la Jesucristo la aipa en el avirore y se usa paite. Alguna vez en goce plata mi upesa ya bella amo con sema. Sacara cubella ambo capuma se club favorito gana ya ve. Se soguero, gina se pide vaina, se vecino cuera, ya se pilla pama, se le mire coya, se voce amaneja, yuto peu para plata. Se carrerito, se politiquero, vaca pipo, pojeta, araite, ave, amuñaba, con Mbappé, ve, anabipo, cava, tu saiteta, parelle, y se come. Esta y te va a ningún se problema si la viro suco y serene jeva. Umi va con angaje ya pa' y tema porque el evangelio ya conoce más. Se farra y un güera no se extraña pa' a leer la Biblia a predicar. Esta ave y hoy o buscaba hey mao se ope va a completar. Coangango, pebango, ya y tabimala y religión ningo cambia. Santi quiso cuerare coacue, umiba en pelo coamombo pa. La cambia y cose la hace religión, sino Jesucristo no se transforma. No me avergüenzo del evangelio y me apetece a predicar. La S viva PM ese amigo que su año y la ñame ponja. Le acepta y su pepe en el corazón me ha de Señor de Salvador. Es la hora 13, 1 minuto. Temperatura 25 grados. Humedad 88%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto.
Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 46 96 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456 433 777 Mocoretá Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero,
de Cañuelas y Rosgan. Representante en la zona, Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108. Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol. La fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 8 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 88%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así continuamos en el programa y quiero enviar un saludo a esta querida audiencia de muchos años que están sintonizando el programa, también algunos nuevos, siempre se incorporan alguien más y otros que directamente no sabemos que nos escuchan. Vaya mi saludo, perdón, para José Saldaña, Elida Miño, su hija Silvana, su hijo Ramón, también para su yerno Guillermo Martínez, su hija Silvia, su hijo Jeremías y Samaria. Perdón, ¿cómo es que nos están escuchando? También les saludamos a estos oyentes, amigos, que esta tarde estarán compartiendo con nosotros de la zona de Paso de las Piedras. Para Alberto Cáceres, Sergio Andrés Cáceres, Gabriela Cáceres, todos oyentes aquí de la zona de Paso de las Piedras. El saludo para nuestro diácono Luis Antonio Vasconcel, para su mamá María Teresa, para su papá Félix y también para su hijo Brian Vasconcel, su nuera Rocío y Tati Leiva y sus dos niños. Así que a todos ellos nuestro saludo, nuestro abrazo en Cristo desde aquí. A nuestro querido hermano Benigno Sotelo, que Dios lo esté bendiciendo, este querido hermano. También queremos, queremos saludarle a su hija, su yerno, que están a cargo de la iglesia donde antiguamente, no hace tanto, estaba nuestro querido
Reinaldo Monzón, ahí en la zona de Cuarta Lomas. Así que enviamos un saludo para todos esos oyentes, para Carmen Benítez, para Franquito, para Rubén Torres, Elma Aguirre, para Pablo Alfonso, Elsa Villanueva, María Batalla. Ellos son todos oyentes ahí de la zona del Yaguarí. También a Néstor Villanueva y Luciana Ojeda. Bueno, así tenemos tantos y tantos amigos para saludar. Nuestro guitarrero y cantor también, Julio Argentino Montiel, María Inés Salinas, su esposa, José Ponce. Bueno, así vamos a ir a otro tema musical que está a cargo de los Cantores del Cordero, Elías y Baal. Aña toyo se embaraca, añe pelutaro pura he, pete y Dios se hay cuaba, a ese salvajaré. Pete y de apoña acontecer en el pueblo de Israel, 3 años y medio no tuve a rey a caitano aite. A escuerango la cae, la mandamiento gombo que, walpe mote nonde, que oa omota peque, profeta Elías Sofía y su pecuera, en el monte Carmelo pejo penguaje, 450 profetas de Baal, habéis de hacer a upe penguaje. Uperoñe congrega todo el pueblo de Israel, usando la novedad, pero a pe momento para caer. Hasta cuando claudicaréis en dos pensamientos pe Israel, profeta Elías y su pecuera, si Jehová peomota pecuera. Con apen oído wey, ya corta tango en pedazos, ya moita sobre la leña, tatana y purumo ay, pepe invocada primero pene Dios, hacia invocada Jehová de los ejércitos cualquiera, primero responde va por fuego, upeo a la diota jauta y su becuera. El profeta le contestó, peñe el Perú catuna pe, la espectáculo ñe Perú, vete y pujare vete. Walpeo geno y jicuey, desde la mañana al mediodía, oima oñe quitiva, y yeje pe oyaje. Pe altarengo oyere, jata jata vengo geno y jicuey, nimberura y digo nace. Wal o quiniente, profeta Elías oye mejor y que se cuera pe la pene dio a maldición medita, no y mera me trabajo, hoy me neta pere, hoy me lo canto que y por ape mombae. Pasando el mediodía, el profeta le explicó, oh ángel, hora de sacrificio, y todo el pueblo se le acercó. Mi altar hoy va arruinado, Elías un atrino, Dios de Abraham, Dios de Jacob,
oh en dura ignoración. Ape momento me hoy con la milagro, tata oweti amoite ibate, oh apela lo cauto la pueblo yemundi, aunque no se y Jehová de Dios. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, continuamos así en el programa, invitándolo para esta noche, 19 horas, ir a Astorza 570. Ahí vamos a estar compartiendo un culto de sanidad y milagro. Y ahora le doy la bienvenida, por primera vez me está acompañando en este programa, otra pastora. Éramos yo y Marquito, pero ahora se agrandó la familia, así que, bueno, bienvenida, pastora Elizabeth Flores. Amén, pastor. Bueno, buenas tardes a la audiencia, que Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por estar en esta hermosa tarde, ¿no? Mediodía ya, cuanto muchos están disfrutando ya la mesa, que Dios los bendiga a todos en esta tarde preciosa que Dios nos ha regalado, ¿no? Un hermoso día de bendición. Así que agradecemos al pastor Fontana, su esposa también, y bueno, hace un ratito fueron los pastores, agradeciéndole a Dios porque palabra de Dios llena nuestra vida, palabra de fe, certeza y seguridad. Ese es lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y hoy le damos gracias a Dios al Salvador, ¿no? Que entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestro pecado, por nuestra vida, que la llevamos muy mal, pero hoy tenemos un Dios de poder que nos vino a ayudar, a sustentar, a alimentar espiritualmente. Así que, bueno, agradecida a Dios por estar con ustedes, gracias por esta oportunidad, ¿no? Que Amén. Siempre estamos hablando del Señor, porque nuestra vida depende de Dios. Así que agradezco a Dios, bendigo a toda la audiencia, este programa que el Señor le está dando a ustedes, porque qué lindo, ¿no? A no cansarse, sino seguir llevando el mensaje de salvación, como dice su palabra, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Así que saludo a toda mi familia que están escuchando también la radio, acá en el barrio 246, y bueno, pusimos ahí la radio y salió, quedó ahí quedó, así que saludo a mi suegra, a mi cuñada, a mi cuñado, también a mis sobrinos, ahí que Dios los bendiga, a mis padres que están cumpliendo 50 años de casado. Así que bueno, anoche estuvimos ahí una leve fiestita, ¿no? Dándole gracias al Señor, cumpliendo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien en la tierra. Y bueno, agradecemos a Dios por eso, porque hoy Dios nos dio la oportunidad de eso después de tantas luchas, pruebas que siempre contamos, porque mucha gente dice, ¿cómo viven bien, no? Pero hay momentos que pasamos lucha y prueba, pero hoy tenemos la oportunidad de buscar un Dios de poder. Nos arrodillamos, clamamos, buscamos el Espíritu de Dios que nos da fuerza, fortaleza. Y como dice en Jeremías, yo le voy a compartir 33, ¿no? Esta palabra preciosa que escuchábamos el otro día, y qué lindo es porque la palabra de Dios es la que nos ayuda y nos anima y nos alienta y también nos examina, y eso es importante para que no decaigamos, que aumentemos nuestra fe. Así que en esta tarde también saludo a mi nuera, a mi nieto. Hasta ahora tengo un nieto todavía, así que a mis hijos, todos estamos ahí reunidos en el 246, a mi esposo también, así que Dios los bendiga, y a un bebé precioso también que hace poquito nació, así que toda la bendición de Dios. Le voy a saludar a todos y me decía, a mí no me saludaste. Así que bueno, dice la palabra del Señor, ¿no? Agradecida a Dios, tuvimos un hermoso culto anoche también de Santa Cena, hoy nuevamente, y seguimos trabajando. Dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así dice Jehová, el que hizo la tierra, Jehová en la que formó, para afirmar Jehová es su nombre. Clámame a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué poder, ¿no? De la palabra del Señor cuando choca nuestro corazón y nos hace entender que clamarle a quién, al Dios, aquel que no le vemos y le creemos. Y aquel que esté pasando alguna enfermedad, alguna necesidad en esta tarde, te decimos que le clames a Dios. Abra
a tu corazón el entendimiento, la sabiduría al Dios vivo, al Dios que tiene el poder de sanar, de libertar, de rescatar del pozo de la desesperación. Así que en esta tarde agradezco a Dios por eso, porque es una palabra poderosa. Y muchos dicen, ¿cómo hacemos? Tan solo pedirle a Dios lo que siente tu corazón. Quizá necesita una salvación, bienvenido. Quizá necesita una sanidad espiritual también, pero también viene a veces una enfermedad que, como siempre dicen, ¿no?, que el doctor dijo, ya hoy es el último día, pero a donde ahí empieza la fe del creyente, ¿no?, la fe y la esperanza de que hay un Dios que pueda sanar. Entonces ahí clamamos a Dios, le pedimos a Dios y Dios hace el milagro. Así que en esta tarde doy gracias al Señor por la esposa del pastor también, en esta tarde escuchando también palabra de Dios. Y me llevé cuando ella me dijo, oren por mí, y estamos orando, ¿no? Qué lindo, porque hoy se puso las pilas y vino a acompañar a su esposo. A eso Dios ha demandado, de 2 en 2 hay que trabajar en la obra de Dios, para que la carga no sea tan pesada, ¿no? Así que agradezco a Dios, saludo a la misión Dios de Pacto, que hoy estamos trabajando en la iglesia. Y bueno, también queremos invitarla a la campaña que tenemos, si Dios quiere, 9 y 10 de noviembre, todo para la gloria de Dios, ganar almas para Cristo. Así que agradezco a Dios, gracias por la oportunidad. Así que audiencia, arriba, a crecer y creer en el nombre de Jesús, que todo es posible en las manos del Señor. Amén, pastor. Gracias, querida pastora, por este momento que ella vino a acompañarnos, a traer este hermoso mensaje. Y bueno, yo le estoy haciendo la invitación, por ahí esta noche nos quiere acompañar en la iglesia. Y bueno, ella va a estar acompañándonos ahí en Irastorza 570. Juntos estaremos orando por cada uno de los que van por su problema, por su necesidad. Y bueno, el que hace la obra es Dios. Siempre digo, no confíen en hombre, no confíen en ninguna persona, solamente en Jesucristo. Vamos con otro tema musical y sigo saludando a tantos oyentes. Hoy tal vez no vamos a saludar a los que siempre acostumbramos o viene a nuestra memoria. Para el hermano Ramón Mesa y la hermana Ida allá en Mercedes, su congregación. También para Lilo Ruiz Díaz, allá en la zona de Colonia Tatacuá. Vaya nuestro saludo también a José Galeano y su mamá Justina, Colonia Carlos Pellegrini. También para Gladys Acuña, nuestra vecina aquí del barrio Centenario. Para Antonia Ortiz, allá en la zona de Goya, Corriente. Para Antonia Aguirre y Rufina, su mamá, en Chavarría, Corriente. También para Teresa López, acá en la Cuarta. Vaya mi saludo para estos queridos oyentes ahí de la zona de Rincón de Zarza, Los Pagos, de nuestro hermano René, Juan Carlos Martínez, Carmen Maciel, al pastor Antonio. También mi saludo para Salvador Sánchez y Vanessa Almirón y su familia. También nuestro saludo para Estanislao Fernández y Ángela Lescano de Perugorría. También para esta gente de la zona de Palmita al fondo, a
nuestra hermana Alejandra Fernández, también a su papá, que no recuerdo en este momento su nombre, su papá Fernández, su mamá y toda la familia. También a María Laura, su mamá Francisca, sus niños que están sintonizando el programa. A Vicente Miranda, hijo, que Dios bendiga a nuestro querido hermano ahí en la zona de Tunita. Y bueno, así a Juan Cardoso, Barrio Porteño, Juan Carlos Abrán, Cazadores Correntinos. Bueno, así tenemos tantos y tantos oyentes, amigos, al cual los saludamos y lo abrazamos en Cristo, desde aquí, desde la M970. Vamos con Ramón Salina y este tema, Banquete Celestial. Que ha surgido del desierto alegremente, como columna de fuego, es la iglesia militante. Ella está bien perfumada con especias del oriente. Salomón vio este grupo y la describió tan diferente. Está escrito en Cantares este mensaje importante. Eres hermosa, amada mía, tienes perfume angelical. Venga conmigo en mi banquete, mi invitada especial. Te voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. ¿Quién es esta que ha surgido del desierto alegremente? Es la novia del Cordero, blanca y resplandeciente, que dejó las ilusiones y pasiones del mundo errante. En este día se cumple todo lo que se escribió antes, de enamorar junto conmigo y disfrutar eternamente. Eres hermosa, amada mía, tienes perfume angelical. Venga conmigo en mi banquete, mi invitada especial. Te voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde Uruguay, estás en Radio Guaraní. AM970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Es la hora 13:31 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 88%. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar.
1370 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años así.